Bueno chicos, para darle continuidad al mismo esquema de las clases, vamos a continuar con ejercicios de dinámica de la partícula y en esta oportunidad les traigo un problema de la guía, el cual es el problema número 26. Este problema indica lo siguiente. El bloque E de dimensiones despreciables y peso P se mueve en la superficie lisa fija a tierra. El bloque inicia su movimiento y parte del reposo desde la configuración o desde el punto A, ¿ok? Si la fuerza reactiva generada por la superficie sobre el bloque cuando éste alcanza el punto B es dos veces su peso, determinar el radio de curvatura en el punto B. Además dan como dato y dicen que la distancia vertical desde A hasta B es h y O es el centro de curvatura asociado al punto B. O y A están alineados en la misma horizontal. ¿Ok? Entonces, como datos que tenemos, tenemos la masa que va a ser igual a P entre G. Recuerden que como en este caso dan como dato, peso P, entonces todo debemos dejarlo expresado en función de ese dato de peso P. Entonces, si queremos conseguir la masa, entonces la masa es igual a P entre G. Y por tanto, el peso sigue siendo el mismo peso. P va a ser igual a P. Adicional a eso, fíjense que dan un dato importante y es el siguiente. Dicen que si la fuerza reactiva, si la fuerza reactiva generada por la superficie sobre el bloque cuando éste pasa o cuando éste alcanza el punto B es dos veces su peso. Entonces, esa fuerza reactiva que se genera allí es la normal, ¿ok? Recordemos eso de la teoría. Esa fuerza reactiva allí es la normal. Entonces, en función de eso, nosotros podemos decir que la normal en ese punto, aquí se le llamó NF, NF va a ser igual a 2P, ¿ok? Entonces, ese es otro dato allí bastante importante. Luego vamos a continuar a hacer el diagrama de cuerpo libre en la posición final. Eh, entonces, en la posición final, que es justamente acá, en este punto, ¿cuáles son las fuerzas que allí actúan? Se tiene la fuerza reactiva, la normal, ¿sí? Que apunta en esta dirección, perpendicular a la superficie. Adicional a eso se tiene el peso, ¿ok? Peso de peso P. Y se coloca el ángulo, en este caso se colocó ángulo θ, no es un ángulo que dan como dato, pero recuerden que en los diagramas de cuerpo libre es importante colocar los ángulos que forman las fuerzas con respecto a la horizontal o con respecto a a la vertical. Entonces, en este caso se colocó el ángulo θ, que es el ángulo que forma esta fuerza reactiva con respecto a la vertical. ¿Ok? Y bueno, también se colocó un diagrama de vectores unitarios, ya que el bloque que estamos estudiando está inclinado. Entonces, este diagrama de vectores unitarios nos va a servir como referencia. ¿Ok? Entonces, luego de eso se va a emplear la ecuación de energía, que no es más que el trabajo total del sistema o de la partícula que estamos estudiando desde la posición inicial hasta la posición final, y eso va a ser igual a K final menos K inicial. Recordemos que el enunciado indica que parte de reposo, por lo tanto, como parte de reposo, la K inicial, que depende de velocidades, va a ser igual a cero. Y entre paréntesis colocamos que es cero porque parte de reposo. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollar esta ecuación, luego desarrollamos esta ecuación, igualamos y allí vemos qué obtenemos. ¿Ok? Entonces, en el caso del trabajo, el trabajo que se genera desde la posición inicial hasta la posición final, tenemos que irnos al diagrama de cuerpo libre para allí evaluar cuáles son las fuerzas que me hacen trabajo. En el caso de la normal, la normal en cualquier instante de tiempo siempre va a ser perpendicular al desplazamiento, ¿ok? Y recordemos que el trabajo por definición es igual a fuerza por desplazamiento paralelo a dicha fuerza. Si el desplazamiento no es paralelo a la fuerza, por lo tanto esa fuerza no hace trabajo. Y es por esa razón, como ya lo hemos hablado anteriormente, que la normal no hace trabajo, porque la normal es perpendicular al desplazamiento y no es paralela, ¿ok? Entonces, en ese mismo orden de ideas, procedemos a evaluar la fuerza P y vemos que existe un desplazamiento vertical, ¿sí? Un desplazamiento vertical desde la posición inicial hasta la posición final o la posición de interés, y ese desplazamiento vertical lo denotamos como h, ¿sí? Ya es un dato que el enunciado indica. El enunciado indica,
y nos dice que la distancia vertical desde A hasta B es h. ¿Ok? Entonces, en ese mismo sentido, podemos decir que el trabajo total del bloque que estamos estudiando va a ser igual a fuerza, que en este caso la fuerza es el peso, por desplazamiento paralelo a dicha fuerza, y ese desplazamiento viene dado por h. Ahora, ¿por qué positivo? Porque el desplazamiento vertical, fíjense, desde la posición inicial hasta la posición de interés, ese desplazamiento vertical va en dirección hacia abajo, ¿sí? Se mueve hacia abajo. Y si nosotros observamos la fuerza que estamos evaluando, también va en la misma dirección y en el mismo sentido. Por lo tanto, el trabajo es positivo, ¿ok? En el caso de la energía cinética, no es más que un medio de la masa, pero la masa, recordemos que es igual a P entre G, y eso multiplicado por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de esa forma ya tenemos dos ecuaciones, la ecuación 1 que le llamamos A y la ecuación 2 que le llamamos B. Ahora bien, procedemos a hacer sumatorias de fuerzas, ¿ok? Y en este caso se va a hacer sumatorias de fuerzas en dirección E sub n, ¿ok? Vamos a hacer sumatorias de fuerza en dirección E sub n. ¿Por qué en dirección E sub n? Porque recordemos que esta trayectoria no es una trayectoria recta, sino es una trayectoria curva. Entonces, como es una trayectoria curva, nosotros tendríamos una aceleración normal y una aceleración tangencial, ¿sí? Entonces, vamos a hacer sumatorias de fuerza en esta dirección para que cuando igualemos a masa por aceleración, coloquemos la aceleración normal positiva, ¿ok? Entonces, en función de eso, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en esta dirección? Pues tenemos la normal, y adicional a eso tenemos el peso proyectado en este vector unitario, ¿sí? Entonces, cuando se proyecte el peso, cuando acá se proyecta el peso hacia la dirección del vector unitario que estamos proyectando, que es E sub n, sería el peso, la fuerza P, por el coseno del ángulo que forma la dirección del peso con la dirección de ese vector unitario, que ese ángulo sería θ. Entonces sería la fuerza por el coseno de θ o el coseno de θ por la fuerza, y eso sería negativo. ¿Por qué negativo? Porque si nosotros proyectamos acá la fuerza P, fíjense que va en sentido y en dirección contraria que el vector unitario sub n, que es por donde lo estamos proyectando. ¿Ok? Entonces por eso es negativo. Y eso a su vez va a ser igual a la masa, que es P entre G, por la aceleración de E1 normal. ¿Ok? Importante acá. La aceleración de E1 normal, no la aceleración absoluta. Es importante que estemos muy pendientes de esos detalles. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, expresamos la aceleración normal en términos de velocidades, y ya sabemos que la aceleración normal no es más que la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Y acá pues tenemos la ecuación 1. ¿Ok? Que al sustituir esos valores, al sustituir el radio de curvatura, al sustituir esos valores, eh, finalmente se puede decir que la velocidad de E1 al cuadrado va a ser igual a 2 veces G por H. Pero algo importante, muchachos, para este momento todavía no se conocía el radio de curvatura. Pero ¿cómo se obtiene el radio de curvatura? Recordemos que de la imagen inicial, esta que está acá, acá podemos sacar un triángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Esto que sería una hipotenusa, que viene siendo igual al radio de curvatura, este cateto que está acá, que viene siendo H, un cateto adyacente, ¿ok? Y este que está acá, que viene siendo un cateto opuesto. Y en función de eso se hace este triángulo que vemos acá, y aplicamos simplemente coseno de θ, que va a ser igual a H sobre el radio de curvatura, y de esta forma podemos pues nosotros obtener eh, una expresión de coseno de θ que podemos sustituir en una de las primeras ecuaciones, que es la ecuación número 1, esta que vemos acá, aquí esta ecuación número 1, y aquí se puede,
se puede obtener esta expresión, ¿ok? Sustituimos la expresión de coseno de tita en esta ecuación para tener menos incógnitas, ¿ok? Esto que está acá, esta ecuación que está acá, se hizo igualando la ecuación A con la ecuación B para obtener la velocidad de E1 al cuadrado, ¿ok? Entonces, luego de sustituir el coseno de tita igual a h sobre el radio de curvatura, eso se sustituye y finalmente se tiene esta ecuación, ¿ok? Entonces, fíjense que esta ecuación depende de una normal, depende de un radio de curvatura, que es lo que están pidiendo como incógnita, y depende de una velocidad de e1 al cuadrado. Pero fíjense que esta velocidad de e1 al cuadrado ya se calculó anteriormente y es esta que está acá, ¿ok? Adicional a eso, se tiene como dato que la normal F va a ser igual a 2 veces el peso. Entonces, simplemente lo que se hace es sustituir la ecuación 2, sustituir NF en esta ecuación para que todo quede en función del radio de curvatura y finalmente despejar de esta ecuación el radio de curvatura, que no es más que 3h sobre 2. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y cualquier duda déjenla debajo del video, ¿ok? Muchísimas gracias.